amigos de Estilo Saludable, ya me encuentro en compañía de Rodríguez Polo. Él es un gran investigador, expositor del universo de la mente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Venezuela. Oh, gracias a ti por la invitación de definitivamente estar aquí y estar en este hermoso país otra vez. Cuéntenos en qué consiste el papel de la neurociencia en el comportamiento de los seres humanos. Oye, es interesante, los neurocientíficos lo que están haciendo hoy en día prácticamente es descubrir cada vez más el universo de nuestro cerebro, de nuestra mente. Y cada vez van descubriendo mucho más en la manera en que esta mente, que no comprendemos mucho de nosotros, funciona. ¿Esto qué pasa? Con estas investigaciones ellos logran alterar, o por así decirlo, modificar muchas cosas, por así decirlo, dentro de nuestra mente que nos afectan o nos influyen en la conducta humana. Cuando utilizamos ese conocimiento y literalmente lo aplicamos a nosotros mismos, a nuestra vida, y aprendemos a cómo nuestra mente se ha mal programado, entonces tenemos la oportunidad de empezar a cambiar realmente nuestra vida. De lo contrario, solamente entramos en esa creencia de que tenemos mala suerte o que no nos va bien, pero en realidad sí podemos, pero sabiendo cómo funciona esa mente. Y eso es lo que la neurociencia cada vez nos va descubriendo, cómo conocerla, cómo mantenerla, cómo nutrirla. Entonces imagínate, ¿no? ¿Cómo afecta el cerebro en la toma de decisiones? Bueno, eso va a depender muchísimo. Depende de nuestra alimentación, depende de nuestra experiencia de vida, depende de nuestras necesidades, de nuestras carencias. En fin, es todo un sinnúmero de factores. Y esa es la importancia de lo que vamos a traer en toda esta información para que las personas tengan esa metodología. ¿Por qué? Porque si no nos preocupamos por esa salud emocional, estamos tomando decisiones que después nos quejamos que por qué nos va mal. Pero en realidad es que con una mala programación el cerebro, pues, no toma las decisiones correctas. Así que imagínate. ¿Cómo consideras tú el papel fundamental de los neurotransmisores en el comportamiento? No, definitivamente yo diría que son la base de todo. Hay que mantenerlos para poder que literalmente nuestro cerebro tenga esa funcionalidad. El problema está en que, y esto los neurocientíficos nos lo explican, hay muchos estudios de cómo afecta lo que comemos, lo que escuchamos, la manera en que si nos ejercitamos o no, en fin, y es ahí donde tenemos que saber, y yo creo que esto es interesante, ¿no? Porque si tenemos literalmente ese conocimiento de cómo mantenerlo, pues nuestra mente, aún así, nos va a funcionar más a favor. En cuanto a la zona de confort, ¿cómo logramos salir de ella sin que nos afecte nuestra vida? Bueno, sí nos va a afectar nuestra vida, porque la zona de confort no es más que esa zona en donde la mente está acostumbrada a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Salir de esa zona de confort es incómodo, duele, porque ya nuestro cerebro, ya nuestra mente se ha acostumbrado a esa automatización, a esas rutinas prácticamente. Entonces, imagínate llegar y decir, oye, vamos a cambiar todo esto para que mi vida sea distinta. La mente se comporta como una niña caprichosa o como un niño caprichoso, ¿no? Me tiro al piso y ¿sabes qué? No lo voy a permitir. Y entonces entran patrones de sabotaje que muchas personas tienen. Entonces imagínate. ¿Cómo podemos entonces nosotros controlar nuestra mente, que no nos domine, nosotros dominarla a ella, que no nos saboteemos? Ahí es donde yo siempre digo con reprogramación mental, aprendiendo cómo funciona el engranaje de nuestra mente y aprendiendo a cómo utilizarlo a favor. Es ahí donde empieza el cambio. ¿Tienes alguna rutina, algunos hábitos que aplicas en tu vida diaria? Sí, claro. La primera rutina es principio de orden. Trato de mantener todo muy ordenado, pero no obsesivamente. Es decir, no me molesta si hay algún tipo de desorden. No hay que llegar a los extremos. Todos los extremos son malos. Segundo, yo creo que es una parte muy importante, es dedicarme en las mañanas un tiempo a mí. Un tiempo en donde pueda saber qué debo mejorar como persona, qué debo aprender o qué me hace falta aprender, y también cómo puedo aportar un poco más de conocimiento o ese granito de arena que llamamos, ¿no? Entonces, después de eso, vengo con el análisis del día anterior. Trato de sentarme y analizar qué aprendí, qué no aprendí o qué no me gustaría repetir. Y nada, eso suena un poco complejo, pero no se toma mucho tiempo cuando la mente esté entrenada para eso. Aquellos planes a futuro, ¿cómo podemos hacer para no caer en la ansiedad? Tratar de programarnos para ir paso a paso. Tú lo acabas de decir, una vez que nosotros nos reprogramamos, una vez que nosotros tomamos el control de nuestras emociones, olvídate, la ansiedad no nos va a estar afectando como afecta a muchas personas. Y si analizas, no es más que son personas que no tienen ese control emocional, viven reactivas y no siendo activas. Entonces, una vez que aprendemos a reprogramarnos, una vez que tomamos ese control,
esa ansiedad merma o desaparece, porque en realidad podemos controlar nuestra mente para eso. Cuando decimos, mira ya, es hora de hacer estos hábitos, de cambiar esta manera de pensar? Hay algo interesante según los estudios y es que el ser humano dice ya cuando está en emergencia, cuando ya no puede, cuando es el final. A veces decimos o escuchamos amistades que dicen, no, yo decidí terminar esto, pero simple y sencillamente ya estaba en estado de emergencia. Entonces es ahí donde no tenemos que aprender a llegar hasta allá. Cuando nos reprogramamos, esto nos permite tomar decisiones antes de literalmente estrellarnos, ¿no? ¿A qué edad podemos realizar estos hábitos? Nosotros como padres podemos ayudar a nuestros hijos para que a lo largo de sus vidas puedan practicar esto. Desde que nace el bebé puedes empezar a influirle hasta que está a punto de morir, siempre y cuando su mente tenga toda la quimicología perfecta. Entonces, no hay una edad per se para poder enseñar o entrenar la mente. Es cuestión de decidirnos a hacerlos. El estrés puede afectarnos y nos desestabiliza en ese momento que ya tenemos este hábito realizado. Sí, el estrés definitivamente libera mucho cortisol en nuestro cuerpo. Eso claro que nos afecta, pero fuera de eso es todo un conjunto de emociones que se combinan. Y si a eso le sumamos que hay patrones a veces que no se han controlado, impulsividad, reactividad, entonces imagínate hasta dónde puede llevar ese estrés o hasta dónde puede llevarnos. ¿Cuál es la técnica que utilizas en tus conferencias? Eso... Tienen que ir a la conferencia. Pero adelántanos. No, ni un poquito. Pero es sencillo. Literalmente lo que hacemos es armar dentro de tu mente lo que llamamos una historia controlada. ¿Cómo es esa historia controlada? Ahí sí tienen que ir a la conferencia. Por supuesto. Llegamos al final, tus redes sociales y puntos de contacto. Ok, rodriguespolo.com o @pgrodriguespolo o simplemente escriban ahí Rodríguez Polo, igual también en YouTube, y pueden seguirme, de ahí parten todo. Muchísimas gracias. Amigos, nuestras redes sociales, @estilo saludable, piso, canal I. Trivia, pon a prueba tu conocimiento. La pregunta de hoy es, ¿qué puede causar la sobrehidratación? Opción A, convulsiones. Opción B, vómitos. Opción C, muerte. No te apartes, quédate con nosotros porque la respuesta estará más adelante.